Bueno, a continuación voy a invitar a efectuar un recorrido que nos llevará a entender y comprender los efectos de las experiencias previas al neurodesarrollo y procesos que suceden en las etapas evolutivas, así como un análisis más profundo de aquellas conductas y actitudes en niños o en niñas que han sufrido adversidad temprana. Todo ello lo haremos de la mano de Rafael Llor Marinez. Bienvenido, Rafael. Rafael es pedagogo, educador social y maestro, experto en terapia familiar sistémica. Actualmente dirige la Asociación Internacional Albores. Cuenta con una experiencia de más de 20 años dedicados a la intervención especializada educativo-terapéutica con menores con medidas administrativas y protección y medidas judiciales y su familia. Ha puesto en marcha más de 12 centros de menores en España, asesora a entidades y profesionales del sector. Supervisa centros docentes para la creación de estrategias y herramientas para permitir a los docentes su detección temprana en situaciones de vulnerabilidad y que el alumnado pueda acogerse a una respuesta ajustada para los mismos. Cuando quieras, Rafael, estamos deseando escucharte. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros CTR de Badajoz, al director general, pues bueno, ¿no? La invitación y que cuente conmigo y con Albores para poder participar en esto, ¿no? Principalmente me gustaría agradecer a FADEX, a Belén, ¿no? Que confíe en nosotros, que nos haya propuesto como una representación, ¿no? O posible, ¿no? Gente que sabemos de todo esto y que tenemos una experiencia, ¿no? Pero es verdad que todo esto yo creo que tiene que ver con los movimientos familiares, los movimientos sociales que se están produciendo, ¿no? A nivel nacional. Y bueno, a mí me gusta mucho escuchar a Juan Pablo ¿no? Decir que ve la necesidad, ¿no? Esto significa que se suma, ¿no? Se sube al carro de estos movimientos y muestra gran sensibilidad frente a una realidad que necesita urgentemente dar respuesta. Se ha incrementado notablemente casos de vulnerabilidad o situaciones de... bueno, bueno, hay un gran movimiento. Albores pertenece a una plataforma nacional ¿no? de familias con hijos que han sufrido adversidad en la infancia temprana y llevamos muchísimos años, ¿no? Moviendo líneas de debate y de actuación que generen estos cambios, ¿no? Para poder dar una respuesta lo más adecuada. Yo si puedo compartir pantalla, supongo que sí. Vamos a ver, porque voy a intentar... A ver si puedo. Ahí está. Bueno, yo voy a intentar, me pidieron dos temas, voy a intentar hacerlo todo seguido porque no están desligados, pero para mí lo más importante, puesto que se trata del ámbito escolar, del ámbito educativo, es intentar transmitir la necesidad de cambiar la mirada, la necesidad de mostrar cierta sensibilidad frente a una realidad que hemos muchas veces normalizado y tratado de una manera ¿no? Igual que al resto de alumnos que no han sufrido adversidad en la infancia temprana, y eso puede suscitar pues prácticas erróneas o incluso generadoras de conductas desadaptadas que van a hacer muy difícil que estos niños alcancen los objetivos o puedan, ¿no? Encontrar una respuesta en un futuro. Para mí es muy difícil ahora mismo hablar a la pantalla porque parece que me estoy confesando y me genera bastante dificultad. Pero bueno, aún así lo vamos a intentar. A mí me gustaría partir con una metáfora, sobre todo de cara a que pudiéramos conectar a través de nuestro sentido neuroceptivo, ¿verdad?, con esta realidad. Entonces, me gustaría ahora mismo que observáramos estos árboles que sorprenden por su voluntad por vivir. Que pudiéramos observarlo. Ver, ¿no?, cómo en su crecimiento se tuercen, parece que no van a desarrollarse adecuadamente,
Fijaros este otro, ¿no? Que salva, ¿no? Los cables que pasan por el centro, ¿no? Buscando una forma, ¿no? Para poder seguir creciendo. Seguramente, ¿vale? En su origen todos quisiéramos que fuese igual, ¿no? Al que está enfrente. Fijaros este, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo va girando y luego toma impulso y crece hacia arriba. Seguramente en su origen le pondríamos un palito al lado, ¿no? Para que creciera recto. Y sin embargo, su tendencia natural, ¿no? Ha ido torciéndose hasta que ha cogido impulso. Fijaros este, ¿no? Que es sorprendente que sus propias raíces, ¿no? Sobre un suelo rígido, duro, casi imposible, ¿no? De poder echar raíces, cómo ha encontrado la manera ¿no? de buscar los alimentos, ¿no? Para poder ¿no? crecer. A ver, es que tengo aquí la pantallita, esta, ahora. Fijaros aquí cómo este crece sobre una base poco segura, aparentemente poco segura, muy finita. Seguramente han tenido que haber vendavales, vientos, y aún así se ha mantenido bien frondoso. A ver qué ha pasado. Fijaros, este me genera bastante, ¿no? Impacto, porque este árbol ha podido crecer a pesar, ¿no? de esas lanzas, ¿no? Que tiene dentro clavadas, y sigue, ¿no? Aumentando su capacidad para poder afrontarlo, ¿no? Para poder sobreponerse a esa circunstancia. Pues muy posiblemente estos árboles, cuando eran más pequeños, no tuvieron un punto de apoyo que los sostuviera con consistencia ni el entorno adecuado para poder crecer sano. Algunos incluso eran semillas, cuando eran semillas no fueron bien cuidados. Posiblemente muchos fueron trasplantados para ver si agarraban mejor y evitar que se pudieran torcer. Posiblemente se intentó poner un apoyo para enderezarlo y que fuera igual a los demás árboles de la zona. Y con esas adversidades y un entorno adecuado, sorprende, pudiendo encontrar su camino y formar parte de la naturaleza, siendo reconocidos como árboles a pesar de las diferencias respecto a lo esperado y deseado. Bien, muchas veces cuando con los alumnos, con nuestros hijos, ¿vale? Intentamos, ¿no? Que sigan una línea, un camino, intentamos que, ¿no? Que se asemejen o se adapten a una normalidad preestablecida, ¿verdad? Y forzamos muchas veces la máquina para que crezcan rectos, sin dejar o sin plantearnos en acompañarlo para que pueda crecer de la manera más sana posible. En los niños que han sufrido adversidad en la infancia temprana, es muy fácil que puedan ir mostrando conductas que aparentemente son muy desadaptadas y que necesitan de una atención distinta a la que normalmente prestamos a cualquier niño que no haya sufrido adversidad temprana. ¿Consistente en qué? En mentalizar, en sintonizar con ellos, en comprender, ¿vale? ¿Qué pasa en ese cerebro, ¿vale? Que funciona de esa manera, e ir adaptándonos a su manera de funcionar, pero que puedan reconocerse en sus propias capacidades, con el fin de que puedan crecer sanos, puedan crecer de manera sorprendente y no fomentar o potenciar la baja autoestima que ellos tienen sobre sí mismos. Bien, ¿qué hay al otro lado de la opción? ¿Qué ocurre? ¿No? Nosotros vemos conductas que son las que nos preocupan, son con las que nosotros tomamos medidas, son las que realmente nos ponen en una situación frente a los chavales muchas veces de dificultad, ¿no? Y nos produce a nosotros pues, bueno, una reacción,
¿verdad? Que nos toca directamente a nosotros, cuando un niño nos desobedece, cuando un niño nos desafía, cuando un niño se muestra muy agresivo. Nosotros siempre estamos mirando, ¿verdad?, lo que él hace, el hecho concreto, pero no estamos viendo qué es lo que le lleva a actuar así. Pero sobre todo, qué es lo que me pasa a mí cuando ese niño actúa. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cómo nos tenemos que mirar nosotros? Si nosotros no somos capaces de detectar en nosotros mismos, ¿vale?, lo que me produce la conducta de ese niño, seguramente la respuesta que yo dé va a llevar a error. Y esto es exactamente difícil. Muchas veces se le pide a los docentes que sepan de todo, que tienen que conocer cómo funciona el cerebro, adversión en la infancia temprana, muy bien, muchas veces no es tanto el conocimiento, sino más bien la actitud que tengo frente a las conductas que manifiestan los chavales. E ir muchísimo más allá de lo que simplemente vemos. Pero sobre todo, ¿qué me ocurre a mí? ¿Qué me pasa a mí? Porque evidentemente cuando un niño me desobedece, o yo le digo, venga, vamos a hacer la tarea, y el niño pasa de mí, se muestra totalmente resistente, ¿no?, a esa propuesta, en mí está sacando algo. Está sacando la rabia, está sacando alguna emoción que me impide poder afrontar eso de una manera adecuada. Y las conductas que nosotros vemos normalmente suelen ser desafiantes, agresivas, muestran desinterés, negativistas, conductas desadaptadas, aislamiento, muchísimos silencios, hiperactividad, ¿verdad? Y siempre buscamos, ¿no?, los diagnósticos, ¿verdad?, para poder explicar por qué este niño no funciona bien o funciona mal. Bien, ¿qué hay detrás de todo eso? En los niños que han sufrido adversidad en la infancia temprana, hay un origen. Hay un origen biológico. Hay un origen intrauterino, donde estos niños han estado expuestos en muchísimas ocasiones a situaciones de estrés máximo, a situaciones de maltrato, ¿vale?, que ha afectado directamente a su neurodesarrollo. Los pone en una situación que son incapaces, ¿no?, de poder adaptarse, o son incapaces de poder procesar. La ingesta de alcohol, la violencia, fijaros, incluso antes de nacer, ¿no?, es decir, cuando hay una situación de violencia de género, ¿vale?, todo eso se transmite a través del cordón umbilical, en forma de cortisol, en forma de estrés, ¿vale? Y los bebés en su proceso de desarrollo intrauterino son incapaces de procesar todo eso. El alcohol, 3/4 de lo mismo, además es un teratógeno brutal, porque ahí sí que se va a producir un daño orgánico, neurológico, que va a generar discapacidades importantes en los niños, ¿no?, que es lo que comúnmente se va a conocer como el TEAF, el trastorno del espectro alcohólico fetal. El abuso sexual, la malnutrición, la ingesta de alcohol y de drogas. Todo eso son experiencias que muchos de los chavales que han sufrido adversidad en la infancia temprana van a experimentar. Después de la familia biológica, del contexto, ¿vale?, donde nacen, pasan, en el mejor de los casos, a un orfanato o a una institución, con la finalidad de protegerlos, de proporcionarles una seguridad que les permita poder, ¿verdad?, desarrollarse de una manera más sana. Pero aún así, ¿vale?, sigue existiendo la incertidumbre, ¿no? Imaginaros un niño que nace, ¿vale?, tiene 1 año y de repente lo cogen de su casa y se lo llevan a un centro, ¿verdad? La incertidumbre va a ser un disparador brutal de estrés en estos niños. El maltrato institucional. Se sigue produciendo un maltrato institucional, no en el sentido del cuidado que se presta dentro de esos centros, sino por la
lenta respuesta muchas veces que se da a estos niños de oportunidad o de alternativa, y entonces permanecen durante largos periodos de tiempo dentro de estas instituciones, que a pesar de poder tener buenos cuidados, ¿vale?, no deja de ser un espacio o una institución no natural, donde conviven muchísimos niños y donde tienen gran dificultad para establecer unas relaciones de normalidad como cualquier otro niño. Pues imaginaros aquellos que vienen de Europa del Este o de Rusia o de países en vías de desarrollo, que además la atención escasea, ¿no? Pero se convierte también en un punto de esperanza. ¿Qué tienen en común, ¿no?, estas situaciones de adversidad temprana? La pérdida y el abandono. La pérdida y el abandono. El que te retiren de aquello con lo que tú has vinculado, a lo que tú te has apegado. Es decir, el cambio, el no saber, ¿vale?, quién es tu figura de referencia. Bien, pues todo eso va a tener, ¿vale?, o lo vamos a conocer como adversidad en la infancia temprana. Estoy haciendo un resumen bastante general, ¿vale?, de todo esto. Todo esto tiene toda una fundamentación teórica y científica, ¿vale?, que claro, en 90 minutos para mí va a ser bastante complicado. Pero sí que por lo menos llevéis una idea de todo lo que hay detrás. Todas estas experiencias son exposiciones a al máximo estrés posible, que va a tener un impacto brutal en nuestro cerebro. Nuestro cerebro se construye o se termina de constituir casi al 90% a los 6 años, ¿no? A los 6 años termina, ¿no?, como si dijéramos, de formarse todas las estructuras internas maduradas y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Nacemos con el cerebro sin terminar. Solo empieza a terminarse cuando ya hay un contacto con el ambiente. Lo primero que se va a desarrollar, o con lo que ya nacemos, es con nuestra capacidad para apegarnos. Nacemos, bien, con solamente desarrollado la parte más instintiva, más primitiva nuestra. Hay una parte de nuestro cerebro que se sitúa en el área límbica, en el hipotálamo, que se llama la amígdala. La amígdala, esa sí que sale preparada para que la amígdala es como un sistema de alarma, ¿no?, frente al peligro, nos hace reaccionar. Si todo lo que tengo a mi alrededor es maltratante, si todo lo que tengo a mi alrededor es incertidumbre, es no mirarme, no reconocerme, evidentemente mi cerebro no va a ser capaz de procesar todo el estrés que se va a producir. La hormona del estrés es el cortisol, que la necesitamos para regularnos, para poder estar alerta, para poder funcionar. Ahora bien, cuando hay un exceso en un cerebro tan inmaduro, lo que se produce es una falta de sintetización o de síntesis de esa hormona y se convierte en un tóxico para nuestro cerebro, produciendo una disfuncionalidad en el neurodesarrollo de las siguientes áreas de nuestro cerebro. Y la amígdala se va a poner como una pelota muy grande, ¿vale?, y nos va a predisponer a desarrollar toda una serie de emociones que van a consistir principalmente, ¿no?, en miedo, en rabia, en culpa, que no es más que mecanismos de protección o mecanismos de funcionamiento que nos van a ayudar a sobrevivir en esas circunstancias. ¿Qué ocurre cuando estamos en entornos que empiezan a ser bien tratantes? Pues que además de que siguen existiendo, ¿no?, esas emociones o esas tendencias a reaccionar frente al peligro o frente al estrés, empieza a aparecer otro tipo de emociones que van a regular o van a equilibrar la balanza de nuestro cerebro
para poder afrontar nuestro desarrollo de una manera más adecuada. Aún así, ¿vale? Ya tenemos un daño, ya tenemos una predisposición. En entornos bien tratantes, cuando no se ha sufrido adversidad en la infancia temprana, es muy posible que hayan habido circunstancias de estrés que hayan hecho que estos niños, ¿no?, pues, también tengan o desarrollen, ¿no?, ese tipo de reacciones, ¿no?, de ira, de miedo, porque son necesarias, pero enseguida son cubiertas. Cuando un niño nace y está llorando y nadie lo atiende, ¿vale?, ese niño al final lo que hace es adaptarse a esa situación. Nos hemos encontrado niños con 12, 13, 14 años que no paran de balancearse, que no paran de, ¿no?, de hacer este movimiento, que además tienen un diagnóstico de TEA, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque no se relacionan, están en esta posición. Claro, y cuando nos ponemos a analizar y podemos vincular con ellos, descubrimos que son niños que en su infancia temprana no hubo nadie, ¿vale?, que los acunara, que los abrazara para que se relajaran. Entonces desarrollan ellos mismos, ¿verdad?, esa manera de poder tranquilizarse. Se autorregulan. Y cuando van creciendo, mantienen esa conducta, incluso sonidos, ¿no? Niños que están hablando con ellos y empiezan a hacer sonidos tipo... ¿Por qué? Porque son sonidos que en un momento determinado de su infancia tuvieron que utilizar para poder regularse. ¿Qué ocurre con todo esto? Todo esto va a generar todos unos mecanismos de protección, ¿verdad?, para poder sobrevivir, que va a dar lugar a un modo de funcionamiento, ¿vale?, que va a permitir afrontar el mundo de determinada manera. Bien, todo eso va a producir un daño en nuestro cerebro, una disfuncionalidad que puede ser reparada. Y esto, los centros educativos, además, la experiencia que estamos teniendo es que muchas veces no se creen su capacidad y el poder que tienen para poder generar prácticas reparadoras de todos estos daños. Todo esto es cómo se va construyendo el trauma. Y la capacidad de la escuela para poder generar cambios, para poder acompañar a estos niños a que crezcan, aunque se vayan torciendo durante el camino, lo importante es seguir estando. Lo importante es que estos niños dispongan de una referencia externa que les sirva como regulador, ¿vale?, de esas conductas que vienen determinadas por una experiencia sufrida. Ahora, conforme vayamos avanzando, lo iremos viendo. Todo esto da lugar a una serie de conductas que son las que normalmente vemos. Esto ocurre en los 1000 primeros días de vida. Desde los 0, incluso en la vida intrauterina, hasta los 3 años, es cuando todo esto se instala en nuestro cerebro, se instala en nuestra memoria implícita, se instala en nuestra amígdala, en el hipotálamo, en el hipocampo, es decir, y va a generar todo un mecanismo de funcionamiento que frente al peligro, en la etapa que sea, van a reaccionar de una determinada manera. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Esto mismo, si nos lo aplicáramos a nosotros mismos, también tenemos nuestras tendencias, también tenemos nuestra educación, nuestra atención de nuestros padres. Y a nosotros también, frente al peligro, nos predisponemos de una manera determinada. Entender esto es fundamental para poder comprender a estos niños. Yo supongo que a lo largo de toda la jornada se hablará de mentalización, de sintonización. Es importantísimo mentalizar. Mentalizar significa que comprendo cómo funciona, ¿vale? O cómo está funcionando ese cerebro en ese momento en el que el niño está comportándose de una manera determinada. Y soy capaz de sintonizar con estos niños. Fijar, muchas veces decir, he conectado, ¿no?, con este alumno. Fijaros, conectar, imaginaros la radio, ¿no? Yo cuando enchufo una radio y la conecto, significa que he metido el enchufe, ¿verdad?, y simplemente está funcionando.
Entonces, he conectado la radio. Ahora, sintonizar es molestarme en buscar la frecuencia para poder establecer esa conexión de comunicación, esa sintonía de comunicación, para poder comprender. Mentalizar implica una sintonización, implica una capacidad empática por parte del adulto, sea la figura de referencia principal en el ámbito familiar como la figura de referencia principal en el ámbito escolar. Bien, ¿qué hay al otro lado del cambio? ¿Qué hacemos para poder reparar este daño? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué hay? ¿Cómo se hace esto? Bien, aquí es cuando ya entra, cuando estos niños tienen la oportunidad, ¿no? O la posibilidad de ser adoptados y entran en un entorno familiar estable, en un entorno familiar seguro, que les reduzca, ¿no? Ese nivel de incertidumbre o de exposición al estrés. ¿Vale? Estos niños van a encontrar momentos de oportunidad, van a encontrar buenos tratos infantiles, seguridad y protección, y sobre todo la identidad y pertenencia. Que estos niños encuentren esos entornos donde sientan que no les va a pasar nada, sientan que hay una claridad, ¿no? en lo que va a pasar en el minuto siguiente o que va a pasar al día siguiente, relaja y tranquiliza. Fijaros que estos niños, cuando llegan a la adolescencia, que es cuando se produce, ¿no? el caos mental y cuando empiezan, ¿no? las conductas un poco más arriesgadas, es la búsqueda del yo, la búsqueda de la identidad, ¿no? Cuando tú llegas a la adolescencia y te preguntas quién eres, imaginaros que yo os doy un libro y os arranco los 5 primeros capítulos. Y ahora te digo, cuéntamelo. El nivel de frustración es brutal. No puedo contarte el libro. Te puedo contar los últimos capítulos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la familia adoptiva? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hacemos los profesionales? Intentamos que estos niños puedan construir, ¿vale? A partir del conocimiento que podamos tener, ¿no? Del origen, por la documentación que se nos proporciona, intentamos que ellos puedan construir una narrativa, una explicación a lo que son, de dónde vienen, que se puedan identificar, que puedan reprocesar o reelaborar su propia historia. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando somos capaces de conectar con aquello, ¿vale? Que nos genera una determinada conducta, empezamos a relajarnos. Cuando conectamos con la emoción, los niños empiezan a relajarse. Pero para eso tienen que sentir que pertenecen a un grupo. Tienen que sentir, ¿no? que hay una seguridad. Tienen que sentir que pueden explorar, ¿no? fuera de los entornos para poder, ¿no? experimentar, para poder crecer. Pero con la seguridad de que hay alguien ahí a la vuelta. Esto es muy complejo, es muy difícil, pero funcionan así. Fijaros que estos niños han sufrido la pérdida, han sufrido el abandono, se han generado espacios de inseguridad. Claro, si en su origen la pérdida, ¿no? o el abandono le ha generado ese punto de incertidumbre o ese punto de miedo, ¿vale? Conforme van creciendo, aunque estén en una familia adoptiva, aunque estén en un entorno de seguridad, el hecho de alejarse, ¿vale? va a suponer en ellos una dificultad añadida. Van a sentir miedo. ¿Por qué? Porque van a reestimular o van a otra vez a manifestar la conducta que aprendieron en su primera infancia. Evidentemente, cuanto más experiencia de seguridad, cuanto más experiencia positiva, va a favorecer que ellos puedan gestionar mejor esos momentos de inseguridad que ellos tienen. La escuela, ¿vale? es otro entorno bien tratante. ¿Por qué? Porque se someten a experiencias fuera del entorno familiar que son seguras, pero en su origen, ¿verdad? Estos niños van a mostrar rechazo,
¿Por qué? Porque la escuela en sí ya es un elemento estresor. ¿Por qué? Porque se les exige responsabilidad, se les exige compromiso, se les expone, ¿verdad?, a una situación donde ellos tienen que mostrarse o tienen que demostrar, ¿no? Y muchas veces estos niños no pueden mirarse, no son capaces de reconocerse. Pero la escuela tiene que continuar proporcionándole esa experiencia, esos aprendizajes, esos buenos tratos, esa seguridad y protección. También trabaja la identidad y la pertenencia, pero el abandono y la pérdida siguen acompañando a estos chavales. La escuela también es un elemento de incertidumbre, aunque no esté puesto ahí, también hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la familia, y sobre todo cuando son pequeñitos, y pasa mucho, cuando la familia lleva a los niños al cole, muchas veces estos niños muestran resistencia, ¿no? Y se agarran a la falda de la mamá para que no la deje, ahí, ¿no?, en la clase. Y entonces se produce, ¿no?, ese punto de estrés. Por eso se aconseja desde los servicios de adopción, o por lo menos desde aquí, desde Albores, sí que se aconseja cuando se produce una adopción que al menos un año ese niño no entre, no se escolarice o no acuda a la escuela. Y tampoco tenga mucha relación con otras personas ajenas al propio entorno familiar. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar el vínculo de apego, se tiene que generar ese espacio, ¿vale?, de seguridad y protección, y ese niño tiene que encontrar o tiene que construir, ¿verdad?, esa confianza o ese sentimiento de pertenencia. En función de los tipos de apego inseguro, que ahora después veremos, ¿vale?, hay unas maneras de actuar. Hay maneras de actuar, ¿para qué? Para que estos niños puedan adaptarse de una manera adecuada. En un ansioso ambivalente es muy fácil que una niña o un niño se agarre a las faldas de mamá. Una de las cosas que nosotros hacemos desde aquí es que esa mamá o ese papá pueda acompañarlo y permanecer dentro del aula durante un tiempo, ¿sí?, 5 o 10 minutos, hasta que la niña o el niño pues, pueda ir relajándose y vaya encontrando, ¿no?, esa seguridad, esa protección en la figura de referencia en ese aula. Cuando se dice, oye, hay que facilitar, ¿no?, el acceso de estas familias a las aulas, no es una cuestión de invasión de esta familia a la actividad docente, sino que es una necesidad para que esos niños no incrementen o no reexperimenten las circunstancias que vivieron anteriormente. Y esto es muy importante. Las familias están muy bien formadas, o por lo menos con las que trabajamos, y tienen gran capacidad o muchísimos conocimientos sobre las realidades de sus niños. Son los que más saben de eso, igual que los docentes y los equipos de orientación son los que más saben de las realidades de los colegios. Pero necesitamos encontrar un punto de colaboración, ¿vale?, que permita, ¿verdad?, que estos niños sufran lo menos posible y la escuela se convierta realmente en un espacio de acogida, en un espacio de seguridad y protección, y en el que los niños puedan encontrar, ¿no?, o sentir la pertenencia. Todo esto va a favorecer la reparación del daño, que va a permitir, ¿no?, exponerlo a experiencias de mínimo estrés que efectivamente van a ayudar a que nuestro cerebro, a pesar de seguir existiendo las mismas emociones y las mismas tendencias, aumentarán otro tipo de experiencias que ayudarán que aparezcan la alegría, que aparezcan emociones positivas, ¿vale?, que compensen, ¿verdad?, todo aquello que les hace comportarse de una manera inadecuada, que no deja de ser mecanismos de protección, porque muchos de ellos, todo lo que ven a su alrededor, lo viven como una amenaza. Imaginaros que vosotros tenéis un león delante. ¿Qué hacemos? Eso es una situación de peligro, una situación amenazante. O corremos o atacamos. Así es como funciona nuestro cerebro a través del sistema simpático y parasimpático que pertenece al sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa esto?
que hay una reacción involuntaria, no premeditada. Estos niños, lo primero que se va formando es la parte más primitiva, que es sensitiva, es perceptiva, es autónoma del sistema nervioso autónomo, es involuntaria. Por lo tanto, frente a cualquier amenaza, va a haber una respuesta involuntaria que los va a predisponer o bien a atacar o bien a huir. Porque en cómo funciona nuestro cerebro, imaginaros, ¿no ha pasado muchas veces que se ha caído algo y antes de que caiga al suelo lo habéis cogido? Dices tú, joder, ¿cómo lo he hecho? Bien, pues esa es la respuesta involuntaria que tiene. ¿Por qué? Porque respondemos muchísimo más rápido frente al peligro de situaciones muy amenazantes. Pues estos niños están en esa situación permanentemente cuando el entorno es amenazante. Y tenemos que ser conscientes de que las personas que son extrañas, como puede ser un docente, como puede ser entornos donde no se sienten seguros, ¿vale?, hacen que estos niños de manera involuntaria respondan de esa manera. Bien, el colegio, fijaros que aumenta, ¿verdad?, de tamaño las emociones negativas y se reduce las emociones positivas. Pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, son entornos que tienen un estrés medio, ¿vale?, pero que son reparadores, siempre y cuando sepamos hacerlo bien. Esto va a desarrollar o va a generar nuevos mecanismos de protección, nuevas estrategias para poder interpretar el mundo o lo que estamos viendo de frente. Va a generar nuevos modos de funcionamiento y va a generar una gran reparación, unos cambios. A todo esto le llamamos construcción de resiliencia. Hay niños que nacen con a pesar de la adversidad sufrida en la infancia temprana, nacen con una gran capacidad de resiliencia, con una capacidad de afrontar, ¿no?, una adaptación a situaciones realmente adversas. Pero hay otros que no. Y a estos son a los que tenemos que acompañar durante todo su desarrollo, ¿verdad?, para que puedan ir encontrando nuevas estrategias, nuevos mecanismos, ¿vale?, de respuesta frente a aquello que viven como una amenaza. Bien, cuando somos capaces de construir resiliencia, cuando somos capaces de mentalizar, de sintonizar con ellos, de acompañarlos en su proceso de crecimiento, comprendiendo qué les está pasando, ocurre todo esto. Y en todos los colegios existe esa gran capacidad. La historia es tomar conciencia de nuestra función dentro de los colegios, de nuestra función como agentes reparadores, como agentes de seguridad. Y es cuestión de creérselo. Porque, claro, no, yo es que enseño matemáticas, porque esto me lo he encontrado en los colegios, si no, no lo diría. Yo es que enseño matemáticas, yo es que enseño tal, yo no educo. Perdona, sí, educa. El segundo nivel de socialización es la escuela. Nos guste más, nos guste menos, porque es el lugar donde más tiempo pasa. Porque es el lugar donde comparten experiencias. Y tenemos que tomar conciencia de que, además de las matemáticas, además de hacer trabajo, hay otras 1000 cosas, ¿vale?, que están afectando, ¿vale?, en la reactivación de experiencias traumatizantes que predisponen a estos chavales a una desadaptación, a una huida, a un abandono del sistema, porque nos estamos encontrando que hay mucho abandono del sistema educativo de jóvenes que en su infancia temprana abandonaron el sistema educativo. La respuesta no está solamente en la adaptación curricular o en las adaptaciones no significativas o significativas. La respuesta está en cómo yo me relaciono con ese alumno, en cómo soy capaz de hacer que los demás también comprendan esa situación. Y no se trata de tratarlo, ¿no?, o con pena, no. Se trata de comprender que sus circunstancias, ¿vale?, son muy distintas en origen que las de otros muchos. Como cuadro resumen, para que lo podáis ver de una manera muy gráfica, ¿verdad?, hay 4 cuadrantes aquí. Fijaros que la escuela, la sociedad, ¿sí?, es un espacio que se produce un estrés medio, que fijaros que coincide, ¿no?, con el estrés medio que se vive en un orfanato, en una institución, ¿no? Que fijaros que al final, bien hecho, bien comprendido, bien atendido,
va a favorecer que estos chavales puedan desarrollarse de una manera adecuada. No sé cómo voy de tiempo porque yo me lío aquí. Pero tenemos la capacidad para poder generar situaciones bien tratantes, situaciones que reduzcan esos niveles de estrés. Todo esto está apoyado en la teoría del apego. En la teoría del apego de Bowlby está apoyado en la teoría polivagal de Stephen Porges, que toda esta bibliografía yo la pasaré al CPR para que la podáis consultar. Esto yo no me lo estoy sacando de la manga. Llevamos muchísimos años investigando, trabajando a través del diplomado en traumaterapia infanto-juvenil en España, con Jorge Barudi, Rafael Benito, José Luis Gonzalo, Marjorie Tantañán, que son gente que se dedica a esto, Boris Cyrulnik, y todo esto ya está demostrado en los últimos trabajos que hizo Martin Teicher, un neuropsiquiatra estadounidense, y a través de técnicas de neuroimagen se ha observado que la exposición a experiencias maltratantes afectan directamente a nuestro cerebro. Y además se observa, ¿vale?, en esas fotografías, ¿verdad?, cómo se activan determinadas áreas en el sistema límbico que hacen que se predispongan, ¿no?, a reaccionar de una determinada manera frente a entornos que pueden sugerir cierta inseguridad o cierta amenaza. Entonces, es importante que ahora voy a intentar ir un poquito más rápido. ¿Cuál es la característica, ¿no?, más distintiva del ser humano en el momento del nacimiento? Cada vez que esto lo he preguntado, todo el mundo siempre ha dicho, ¿no?, la dependencia. Pues no. La dependencia no es la característica más distintiva del ser humano en el momento del nacimiento. Es la inmadurez. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sale incompleto. Y somos dependientes porque somos inmaduros. Somos el único animal en el planeta, el único animal que necesita del otro para poder sobrevivir. Si nosotros nacemos y nadie nos atiende, morimos. ¿De quién dependemos al nacer y para qué? Del cuidador principal, de la figura de apego principal. ¿Con el fin de qué? Simplemente de sobrevivir. Pero para que eso ocurra, se tiene que construir un vínculo afectivo. Claro, esto, si lo llevamos al entorno familiar, es fácil, ¿verdad?, de comprender. Pero ya en el entorno escolar se puede construir un vínculo, se puede generar una relación de apego. Por supuesto que sí. Y esto es lo que tenemos que comprender. Vamos, yo recuerdo profesores y maestros que han marcado gran parte de lo que soy hoy. ¿Por qué? Porque fueron referentes, fueron figuras que construyeron un vínculo de apego que a mí me permitió, ¿vale?, o me ha permitido poder construir, ¿no?, gran parte de lo que yo hoy soy. Sois, el ámbito escolar, sois figuras muy, muy importantes para estos niños. ¿Cuál es la primera impresión que el mundo externo nos transmite al nacer? Fijaros, nuestro cerebro, según Van der Kolk, ¿sí?, que escribió el libro este de El cuerpo lleva la cuenta, ¿no?, que un poco viene a decir que todas estas experiencias sufridas en la infancia temprana, cuando no se es capaz, ¿no?, de poder explicar o de detectar el origen, ¿no?, orgánico, a través del cuerpo, ¿sí?, cuando nos duele mucho el estómago, cuando se nos coge en la garganta, podemos saber qué está sucediendo, ¿no?, en ese cerebro.
Y entonces hay, pues, a través de la teoría polivagal, ¿no? Que lo que viene a hacer es ver qué estímulos, ¿no?, del ambiente más perceptivos se pueden utilizar para que se puedan construir experiencias positivas que ayuden a reparar los daños, ¿no?, que estos niños han sufrido en la infancia temprana. Pues Van der Kolk hablaba de un cerebro triuno, ¿no? 3 cerebros en uno. El reptiliano, ¿vale?, que sería este que está aquí, por debajo de la oreja y el cuello, que ahí es como si dijéramos, se recoge la parte más instintiva, ¿no? Tengo hambre, como, tengo frío, me abrigo, sí, lo básico. Luego tenemos otro cerebro que sería el sistema límbico, que es donde se recogen todas las emociones y las respuestas frente al peligro, ¿no? Y luego el neocórtex que sería la parte más racional de nuestro cerebro y un poco la que nos va a permitir regularnos, ¿verdad? Que en estos niños van a tener esa dificultad, ¿no?, en ese desarrollo que ahora más adelante lo veremos. La primera impresión, lo primero que necesitamos, o sea, lo primero que necesitamos nada más nacer es que se satisfagan nuestras necesidades, es ponerme en el pecho. El contacto. Antes, en la vida intrauterina, ya el tacto, ¿sí?, el olor, el olfato, ya están desarrollados antes de nacer. Cuando nace, ese niño directamente se apega, ¿verdad?, a la figura que tiene o que le ha traído al mundo. Y lo primero es buscar que me satisfaga la necesidad. ¿Eso que proporciona? Bueno, la satisfacción de necesidades lo encontramos en el cerebro reptiliano, en la parte más instintiva. ¿Qué proporciona todo esto? Seguridad y confianza en ese niño. Ese niño, ¿verdad?, va a segregar un neurotransmisor, que es la oxitocina, que se encarga, ¿no?, de la parte más afectiva. Va a desarrollar toda una serie de neurotransmisores que van a favorecer las conexiones sinápticas, ¿vale? ¿Para qué? Para que haya un desarrollo adecuado, poco estresante. ¿Y qué garantiza todo esto? Simplemente la supervivencia, nada más. Pero si a esto además le añadimos el afecto y el cariño que se recoge en el sistema límbico y lo mantenemos durante mucho tiempo, es decir, somos consistentes, lo que vamos a construir es un vínculo de apego seguro. Esto lo tienen que hacer las familias, por supuesto, las mamás y los papás. Pero esto también lo tienen que hacer los docentes. También tienen que saber que esto funciona así. Y todos los que estamos aquí, cuando hay un entorno de confianza, cuando hay un entorno de seguridad, cuando sentimos, ¿no?, que nos cuidan, ¿verdad?, nos sentimos seguros. Nos sentimos que en ese sitio podemos estar tranquilos. Pero aquí tenemos que distinguir cómo se construye eso, es decir, entre apego y vínculo. Mucha gente habla, no, es que este niño no se ha vinculado a mí, o yo no he vinculado con él, o se apega o no se apega. Es decir, muchas veces hay gente que lo entiende de otra manera, ¿no? Cada uno tenemos aquí nuestra idea sobre el apego y el vínculo. Desde la traumoterapia infanto-juvenil se entiende que el apego surge porque hay una inmadurez, hay una dependencia hacia la figura principal y hay una serie de necesidades que tienen que ser satisfechas. El vínculo es quien proporciona esa seguridad, quien proporciona la protección y quien proporciona el afecto. Por lo tanto, el niño, el alumno, se va a pegar al docente, se va a pegar a la mamá o al papá. Es responsabilidad del adulto proporcionar seguridad, protección y afecto. No es responsabilidad del niño tranquilizar al adulto. Somos nosotros quienes tenemos que construir vínculos, ¿no? Y el ejemplo del enchufe me encanta. Tenemos que construir vínculos donde el niño tenga la tranquilidad de poder apegarse. Si eso no es así, fijaros, eso es un vínculo, la construcción de un vínculo dañado. Un vínculo, ¿verdad?, que está roto.
los niños, a pesar de que eso es así, a pesar de que han sufrido aversión de infancia temprana, a pesar de haber sufrido o estar en entornos maltratantes, que representaría el enchufe este primero, ¿verdad? A pesar de eso, se han apegado ahí, porque es lo que tenían para poder sobrevivir. Y ya vienen con un daño. Y con ese daño, cuando yo le proporciono un vínculo sano, aún así vienen con ese daño, pero pueden funcionar. Y este vínculo se tiene que ocupar de que este niño, este fuego lo pueda ir apagando. Pero es un fuego que trae. Es un fuego que trae. Y es nuestra misión como adultos, como constructores de vínculos, que ese fuego, esa llama, vaya minimizándose. Esto se llama apego inseguro. No recuerdo hasta qué hora, porque yo me enrollo a hablar aquí y no veas tú. ¿Hasta qué hora tenía? Creo que era hasta las 11 menos cuarto, ¿no? Hola Rafa, buenos días, soy Beatriz, voy a ser la que te da apoyo contigo. Tienes hasta las 11 menos cuarto, pero como a las 10:30 pararemos para facilitarte las preguntas que están surgiendo en el chat. Yo te aviso, no te preocupes. A las 10:30 paramos, ¿no? A las 10:30 paramos para las preguntas, o sea que te quedan unos 15 minutos para terminar. Vale, perfecto, perfecto. Venga, gracias. Gracias. Bueno, os comento, ¿vale? Porque yo he preparado muchísimas transparencias donde aparecen las conductas más significativas que se observan, ¿no?, en estos chavales, y luego otro conjunto de transparencias donde os propongo estrategias y herramientas para poder relacionarnos o poder acompañar a estos chavales en la modificación, ¿no?, de esas conductas y que se sientan comprendidos. Yo lo he puesto ahí, no me va a dar tiempo a terminarlo todo, evidentemente, pero sí con el fin de que lo podáis disponer, ¿no? Bien, este apego inseguro, ¿vale?, se construye a partir de la imposibilidad, ¿no?, de sintetizar ese cortisol frente a la imposibilidad de poder afrontar, ¿no?, esa situación de inseguridad. Todo eso va a producir una disfuncionalidad en el neurodesarrollo que va a impedir que estos chavales puedan afrontar el mundo de una manera o de la manera que esperamos o que deseamos. Bien, hay 3 tipos de apego inseguro o 3 tipos de inseguridades que predisponen, ¿no?, a funcionar de una manera determinada. Tenemos las conductas más de carácter evitativo, ¿verdad?, que es como si ellos se miraran en un espejo y no pudieran verse, ¿sí? No se reconocen. De hecho, estos chavales suelen despistar muchísimo porque cuando son muy pequeñitos dan la sensación de que son perfectos. Son perfectos, lo hacen todo, colaboran, tal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no exponerse, con la finalidad de que nadie les pueda decir nada, porque el simple hecho de que alguien les reconozca o el simple hecho de que alguien le felicite o le valore, ¿vale?, les genera, ¿sí?, un rechazo. Entonces, hay estrategias para que cuando, por ejemplo, alumnos, ¿no?, que están haciendo la tarea, ¿vale?, la han hecho bien, y yo, por ejemplo, me dirijo al alumno y le digo, wow, la has hecho perfecto, me encanta cómo trabajas, tiene una buena predisposición, y ese niño, ¿vale?, en lugar de sentirse a gusto por ese reconocimiento, aparta la mirada e incluso mete un estufio, ¿no?, o dice, que va, yo no valgo para nada, esto no. Bien, estrategia para poder afrontar eso. Si yo me centro en la tarea y digo, a mí me encanta hacer así las tareas, reconozco que ese trabajo yo también, ¿vale?, me gusta que se haga de esa manera, y hablo de mí en relación a la tarea, ese niño se va a sentir identificado. Y utilizamos la tarea como canal de comunicación entre el niño y yo. Esto sería un poco la conducta evitativa. Bien, aquí tenéis todas las conductas por etapas. No me voy a parar a decir cada una porque las tenéis ahí y las podéis utilizar. Tenemos desde los 3 a los 5 años, de los 6 a los 12 y a partir de los 12 años
¿sí? ¿Qué tipo de conductas son las que más nos vamos a encontrar? No es que la conducta evitativa o el apego inseguro evitativo todos van a manifestar todas estas conductas, no, sino que son las que más afloran, las que más se pueden observar. Todos tenemos un tipo de apego inseguro. Todos tenemos unas tendencias a ser más evitativos, ansiosos, ambivalentes o desorganizados, ¿vale? No nos ubicamos en un solo tipo de apego inseguro. Nos definimos quizá por uno más, pero tenemos tendencia a los otros, es decir, podemos compartir características de los otros. El siguiente, ¿vale? Las siguientes conductas que podemos observar son el ansioso ambivalente, ¿no? Esto es cuando los niños se miran al espejo y se ven deformados, ¿no? No hay una imagen real, ¿verdad? O acorde a lo que ellos realmente son, ¿no? Ese es el yo distorsionado. Estos son los que están muy apegados a la figura adulta. Son los típicos que están muy cerca del profesor o intentan satisfacer al profesor, son los que buscan ser reconocidos, ¿verdad? Y la relación es muchas veces muy incluso tóxica, ¿verdad? Te quiero y te odio al mismo tiempo, ¿no? Por eso es ansioso ambivalente. Estos niños desarrollan este tipo de trastorno de apego inseguro porque cuando nacieron la madre no era capaz, ¿no?, de detectar que necesitaba. Y a veces te daba leche, a veces te pegaba, a veces te abrazaba y otras veces, ¿verdad? Y al final el niño puede desarrollar una capacidad donde él tiene que cumplir la función de tranquilizar a la madre. Y por eso se produce. Igual que la anterior, aquí tenéis todas las conductas en verde de 3 a 5, en azul de 6 a 12 y el resto hasta la mayoría. Las lilas es porque son propias a partir de los 14, 15 años. Bien, y luego el más preocupante de todos, ¿no? El apego desorganizado. Las conductas de estos chavales, que los que han sufrido adversidad en la infancia temprana suelen manifestar el apego desorganizado, ¿no? Que se conoce aquí, se incluye, ¿no?, el trauma complejo y los trastornos o los diagnósticos, ¿no?, narcisistas, los trastornos de personalidad, donde estos niños no pueden verse de manera completa, ¿no? Se ven como por partes, ¿verdad? De hecho, nos hemos encontrado cuando hacemos sesiones de seguimiento de casos con distintos profesionales, hablamos de un caso y está el psiquiatra, está el psicólogo, están los educadores, están los profesores y parece que estamos hablando de una persona distinta, cada uno, ¿no? Estos son los que muestran mayor agresividad, tienen muchísimas más dificultades para atender la autoridad, son los que realmente tienen grandes dificultades de adaptación, ¿no? Y hay unas estrategias que se pueden utilizar. Al igual que los otros, aquí tenéis todas las conductas, ¿vale?, que se pueden manifestar, no tienen por qué darse todas de golpe. Bien, y ya para finalizar, simplemente comentaros, en base a ese tipo de conducta, ¿verdad?, qué relaciones se establecen con los docentes, ¿no? Los alumnos que no pueden pedir ayuda, que son los que responden a unas conductas más evitativas o apego inseguro evitativo. Bien, aquí os explico un poco cuáles son las características que ellos pueden mostrar, fundamentado, ¿no?, teóricamente y científicamente, y luego pues un poco cómo ellos ven al profesor, ¿no?, cómo ven la tarea, ¿vale? Entonces, esto, ¿no?, y aquí un cuadro de donde se establece el triángulo, ¿no?, de la relación, donde la relación en el apego evitativo o en alumnos que no pueden pedir ayuda, ¿vale?, es más difícil establecer una relación con el profesor y tenemos que centrarnos en la tarea para que se pueda, ¿no?, producir esa sintonía. Esto es como si dijéramos la parte, ¿no?, de adversidad sufrida en la infancia temprana que van a manifestar estos niños y luego cómo tenemos que hacer para construir esa resiliencia o para reparar el daño. ¿Qué tiene que hacer, ¿no?, el docente o el equipo de orientación? ¿Cómo podemos asesorarlos, ¿no? Entonces, aquí tenéis todas
las posibilidades, o incluso seguro que hay más, estos son los que yo estoy poniendo en marcha y están funcionando muy bien y que podéis utilizar. El segundo tipo de relación son alumnos con miedo a la separación, que es el ansioso ambivalente, la explicación científica y teórica, ¿sí? Y luego pues, un poco cómo ven los niños al docente, ¿verdad? Esto es lo que os explicaba antes, donde hay una relación muy potente con la figura adulta, ¿verdad? Y poca atención en la tarea, ¿no? Son los típicos que muchas veces vamos a diagnosticar con el TDAH. Esto van a presentar problemas muchas veces de dislexia, discalculia, están ¿no? Muchas veces diagnósticos erróneos que quizá nos puedan llevar a establecer medidas, ¿no? que acentúan aún más, ¿no? las experiencias traumatizantes. Pues aquí igual, medidas, herramientas, recursos para que podáis utilizar y poner en marcha. En el caso de alumnos que son los que más preocupan, que son los desorganizados, ¿verdad? 3/4 de lo mismo. Aquí tenéis cómo nos ven a los docentes, a los profesionales, y fijaros que aquí la relación es inexistente, ¿verdad? Ven todo como una amenaza, están siempre en situación de alerta. Y aquí pues todas las posibilidades de actuación o de propuestas que se pueden utilizar. Recomendaciones que os quiero aportar en términos generales. Ojo con la frase enjuiciadora y genérica en el aula. Cuidado con pagar justos por pecadores. No utilizar la amenaza como recurso para generar cambios conductuales. Favorecer la intimidad cuando queremos llamar al orden a un alumno. No reñir en público. Utilizar mucho el sentido del humor y la risa. Reforzar el buen comportamiento y la tarea bien hecha. Mostrar un afecto real. Favorecer el contacto físico. Favorecer conversaciones en privado. Utilizar objetos, cuentos, juegos para externalizar las emociones y desfocalizar, dar un lugar de protagonismo en el aula y en la escuela, favorecer que se sientan responsables, hacer que se sientan útiles ayudando a los demás o sirviendo en algo, no centrar sus logros en los resultados académicos, evitar partes o expedientes disciplinarios como algo educativo correctivo, que no lo es, no es nada correctivo. Combinar afecto y disciplina, jugar con la rutina curricular proponiendo tareas manipulativas, no personalizar con los alumnos y dejarse supervisar por especialistas externos. Yo con esto doy por terminado. Me hubiera gustado poder profundizar un poquito más. No es nada sencillo dadas las circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que estamos en una experiencia piloto que estamos llevando aquí con un instituto es el hecho de contar con profesionales externos dentro del sistema de educación o de la Consejería de Educación aquí en Murcia. Contar con profesionales externos simplemente para la supervisión, no para decir qué se tiene que hacer, sino para trabajar con los docentes o cómo tienen que ver, ¿no? las conductas de estos chavales. Y muchas veces no se trata de hacer grandes cosas, sino simplemente de cómo tenemos que entenderlo, cómo podemos detectar esos indicadores de riesgo o esos indicadores que van a disparar, ¿no? o reactivar esas conductas que aprendieron, ¿no? desgraciadamente, en la infancia temprana. Muchas gracias. Buenos días de nuevo, Rafa. Lo primero, muchísimas gracias por hacernos tan sencillo algo tan complejo como es el neurodesarrollo y cómo influyen las experiencias previas. Nos lo has contado muy sencillito, lo hemos entendido yo creo que perfectamente, con lo cual te doy el mérito porque tanto ese proceso es mucho más complejo de lo que parece. También te agradecemos porque nos has explicado muy bien cómo se manifiestan en conductas, en aspectos externos, todas estas experiencias de adversidad previa que sufren
estos niños y estas niñas. En este sentido, en el chat, una de las preguntas se referían un poquito, pues eso, cómo, que a veces siempre nos centramos no en los aspectos positivos de los niños, bueno, de las personas en general. Haces una cosa bien y nadie te la dice, haces una cosa mal y todo el mundo se centra en ella, desgraciadamente. Y nos estaban hablando, pues eso, de las consecuencias de tratar con expulsiones cuando estos alumnos manifiestan conductas disruptivas, vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Claro, súper interesante, ¿no? La pregunta, y además muy, muy oportuna. Fijaros, estos niños, su tendencia va a ser a reproducir la experiencia traumatizante que han sufrido, ¿verdad? Entonces, su manera de afrontar cualquier situación amenazante, lo que va a provocar va a ser que ellos pues, rechacen. Van a seguir ellos los que rechacen. Entonces, muchas veces se van a mostrar agresivos o van a molestar al compañero o sus respuestas van a ser muy, muy violentas en determinadas ocasiones. Entonces, el hecho de expulsarlos, lo que va a hacer va a ser reafirmar que ellos no sirven, que ellos no valen, que ellos no pueden pertenecer a un sistema, ¿vale?, que les proporciona, ¿no?, otras estrategias, otras maneras de funcionar. Fijaros, uno de los elementos más importantes es construir ese sentimiento de pertenencia. Ellos van a reincidir, o su tendencia va a ser a actuar de esa manera frente a aquello que viven como una amenaza. Si mi respuesta es la misma, porque él si me está rechazando, ¿no?, mostrarse violento o agredir es una manera de rechazar, ¿no? Si yo le respondo de la misma forma, lo que estoy es alimentándolo, no estoy recogiéndolo. Entonces tenemos que ser suficientemente creativos para buscar alternativas reparadoras a eso que ha hecho. Entonces, en lugar de la expulsión, aquí en Murcia hemos construido aulas especializadas donde hay educadores que están, que es la experiencia piloto de la que os hablo, que están en esos procesos donde los chavales muestran ese tipo de conducta y lo que hacemos es, esos niños vienen a ese aula y en lugar de ser expulsados, lo que hacemos son estrategias para que esos niños encuentren otra manera de relacionarse. Y ahí implicamos a las familias, dentro del aula, e implicamos a los tutores, e implicamos a tal. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ser ajustada a sus necesidades. Claro, tenemos reglamentos de régimen interior y dice que si un niño le quita la cartera a otro, eso implica como medida la expulsión. Vale, sí, pero es que ese niño, ¿vale?, responde de esa manera por algo. Entonces, se pueden adoptar medidas ajustadas a sus necesidades. Vale, las teníamos en otro orden, pero porque está vinculada, ¿vale? No, os voy a intentar poner todas las preguntas del chat, no os preocupéis, pero es porque nos están preguntando mucho un poquito, pues eso, cómo hacer esa vinculación con el alumnado cuando tenemos 50 minutos de clase. También hay que entender la diferencia. Aquí ahora mismo hay profesionales de primaria y de secundaria. No es lo mismo atender cuando yo estoy en el que tiene más facilidad, a lo mejor un docente en primaria que estoy más horas con él, cuando además si soy un especialista de estos que veo al niño 2 horas en toda la semana, que además no son 2 horas, son 50 minutos, que se nos complican, y entonces están, pues eso, un poquito ver cómo, desde la perspectiva de orientación, cómo concienciar al profesorado y cómo ayudar a hacer esa vinculación cuando a veces pues tenemos un gran hándicap como es la temporalidad y la capacidad de atender al alumnado en clases además con otros tantos alumnos que presentan además sus propias necesidades. Es cierto, y es verdad porque dificulta quizá, ¿no?, pero no es imposible. Fijaros, los niños son perfectamente conscientes de dónde van y van a un entorno que es temporal, que empieza y se acaba, ¿verdad?, durante el día. Claro, es que yo, no en secundaria, es que lo veo muy poquito tiempo. Claro, la cuestión de vincular depende de uno mismo, en este caso del adulto. ¿Qué le estoy proporcionando? Si yo tengo una capacidad empática y una capacidad comprensiva y le dedico a lo mejor en una situación de crisis, le dedico 5 minutos a comprenderlo, a que él vea en mí una referencia de estabilidad, en que vea en mí una referencia de seguridad, muy posiblemente con esos 5 minutos, ese niño, ¿vale?, va a ver en mí una figura a la que poder apegarse. ¿Por qué? Porque le he comprendido. No necesito disponer
de estar muchísimas horas con él. Pero fijaros, no solamente el docente en cuestión que tiene ese alumno, sino es la institución, la escuela la que tiene que construir todo eso. Y no tenemos que buscar solamente el espacio aula, está también el espacio recreo. ¿Qué pasa? Porque no puede un docente que ha observado en un alumno que hay una conducta desadaptada o de crisis, en ese momento no va a poder afrontar, que en el recreo aproveche para poder tener ese espacio de encuentro, para proporcionarle ese vínculo, esa confianza, esa seguridad que el niño necesita. Fijaros, con muy poquito tiempo se pueden construir grandes vínculos, con muy poquito tiempo. Lo digo por experiencia. Muy bien. Ya para finalizar este tema y centrarnos en otro, también preguntaban un poquito que si podías poner algún tipo de ejemplo de cuando has estado hablando antes de esas circunstancias amenazantes en el aula ordinaria, que se podía poner un ejemplo para que entendiéramos que no es una conducta disruptiva, que es una reacción a una situación, y pasamos a otro de los bloques que por los que están preguntando. Sí, una situación amenazante de una respuesta, ¿no?, de un niño disruptiva, pues simplemente que se le llame la atención delante de todos los demás. Muy bien, muchas gracias. Si tú le llamas la atención. En otro, vamos hecho como bloquecitos para agrupar preguntas, ¿vale? Nos están preguntando, claro, que muchos de estos niños, por una parte, no presentan un déficit cognitivo o unas dificultades cognitivas como tal, pero sí presentan esa inmadurez que a veces puede, esa disonancia entre aspectos, cómo coordinar todo esto, cómo atender a todas, algo tan complejo como... Claro, claro. Fijaros que en el neurodesarrollo los chicos que han sufrido adversidad en la infancia temprana, los niños que han sido adoptados, son acogidos o están dentro de un centro de protección de menores, hay una como dismadurez, ¿vale? Es decir, su edad cronológica no corresponde a la edad madurativa, pero simplemente porque los elementos que tenían que disponer en su momento para, ¿no?, construir ese marco de seguridad no estuvieron, entonces lo están encontrando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Le exigimos a esos niños que adquieran los mismos conocimientos en un momento determinado cuando mejor madurativamente no están predispuestos para ello. Y nos asustamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en segundo de primaria tenemos unos objetivos que se tienen que conseguir. Bien, yo hablaría de etapas, ¿no? Es decir, hasta los 10 o 11 años un niño puede aprender lo mismo de manera rápida e inmediata a los 10 años que a los 7 años. Entonces, yo procuraría atender más a lo madurativo, más que a lo cognitivo, en el sentido de comprender, ¿no? Y además, muchos niños que no han aprendido algo con 7 años han tenido dificultades cuando llegan 10, 11 años, de repente son muchísimo más absorbentes y tienen esa capacidad para adquirir ese conocimiento. ¿Qué pasa? Cuando los sometemos a que tienen que cumplir con que tienen que aprender a sumar y restar, ¿verdad?, con 7 años, ¿qué pasa? Ellos madurativamente no están preparados para eso. Los sometemos a un nivel de estrés brutal, a la familia también, porque tiene que hacer los deberes en ese conocimiento. ¿Y entonces qué se produce? Situación de estrés, rechazo. Eso es una situación amenazante también. Someter a un niño a hacer algo para lo que no está preparado y le va a suponer un estrés añadido. Su respuesta va a ser de rechazo. ¿Qué hace el docente? Como no está cumpliendo los objetivos, no puede promocionar. Esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. En cuándo se adquiere el conocimiento. El conocimiento no se adquiere a los 7 años y esos objetivos. Ese conocimiento también se puede adquirir a los 10 años. El mismo. Y lo más importante es que ese niño pueda ir acompañando a sus compañeros, porque son sus referentes, son los que van a hacer sentirse pertenecer a ese aula, a ese entorno y a ese colegio. Y eso es lo que tenemos que fomentar. ¿Para qué? Para que cuando llegue a los 10 años, aquello que no aprendió lo pueda aprender. Muchas gracias. En este sentido, pues claro, el foro es, somos orientadores todos y hay varias preguntas en relación a esa parte que es cómo atender desde la parte del diagnóstico, cómo ver o diferenciar estas características en edades tempranas para no errar en esos
En eso que has hablado de diagnósticos erróneos, por ejemplo, con el TDAH y demás, ¿en qué cosas como orientadores nos podemos fijar? Y bueno, no solo orientadores, también PTSC, efectivamente me lo dicen desde el chat, no se me ha olvidado, lo siento. Me refiero pues eso, a esa parte de cómo distinguir. Cuando ves al niño no meter la pata, básicamente. Claro, fíjate, no, pero vamos a ver, el que los diagnósticos sean más acertados o menos acertados no está mal, es decir, lo que tenemos que saber distinguir si es sintomatología o no es sintomatología, ¿vale? Porque cuando ponemos que este TDAH es importante, ¿vale? Pero tenemos que saber que se está atendiendo una parte. El TDAH no va a solucionar los otros problemas que va a desarrollar. El TDAH es el síntoma, ¿vale?, de otras muchas cosas que no ha podido, que no han sido reparadas. Hay muchos niños que han sufrido adversidad en la infancia temprana que comúnmente los mayores diagnósticos que van a tener son TDAH y TEA. ¿Vale? Están dentro de los cuadros del espectro del autismo y trastornos de atención y hiperactividad. Entonces, la sintomatología del TDAH, ¿sí?, cuando sabemos que el niño ha sido adoptado, ¿vale?, yo, antes de quedarme con el diagnóstico y hacer un abordaje solamente en lo que es la parte del TDAH, con las adaptaciones, la reducción de los textos, exámenes con menos preguntas, todo esto cerca del profesor, que son las adaptaciones no significativas. Lo que sí que tenemos que hacer es, bien, atiendo eso, pero además sé que es un síntoma de que no está o está siendo sometido a niveles de estrés que él no es capaz de afrontar. Entonces tendré que buscar otro tipo de actuaciones que le ayuden a relajar. Deporte, pintura, teatro, música, ¿vale? Todo este tipo de disciplinas que poco, ¿vale?, se tienen presentes. Estas son las que defiende la teoría polivagal, que son disciplinas reparadoras, ¿vale?, de situaciones de estrés. El deporte, la música, el teatro, fijaros, el humor, todo eso, los olores, todo eso es fundamental. Entonces, no se puede distinguir, es decir, yo creo que el diagnóstico es necesario porque podremos hacer un abordaje, pero nosotros como orientadores y PTSC, ¿vale?, lo que tenemos que saber es que además, si han sido adoptados, están acogidos, están en un centro, puede haber, ¿vale?, otro tipo de elementos que den lugar a esos síntomas. Y tomo el TDAH como un síntoma, no como un trastorno exclusivo, que es lo que está definiendo la conducta. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que nos está siendo de gran ayuda esta perspectiva práctica, te la agradecemos. Nos preguntan también un poquito, pues eso, en relación a las etapas educativas, sí que has referido antes cuando hablábamos de esa disonancia, pues eso, centrarnos más en la madurez, pero nos preguntan un poquito como por etapas, ¿no? Aquí hay personal que representa atención temprana, que iría de 0 a 3, personal de primaria, infantil y primaria desde 3 a 12, y luego a partir de eso, pues un poquito en cada una de esas etapas, un poquito en qué factores principales, aparte de la madurez y esa gestión emocional, centrarnos para ayudar, sobre todo. Sí, correcto. Mira, os lo he dejado, ¿vale? Porque al final, porque mi principal misión era poder sensibilizar, concienciar, ¿no?, conocer una realidad de una manera ¿no?, profunda. Ahora bien, os he dejado ahí que está clasificado por las etapas de 3 a 5, de 6 a 12 y a partir de los 13 años, ¿no? Y ahí están puestas las conductas que se pueden manifestar según la etapa, ¿vale?, el tipo de relación que estos niños van a establecer con los docentes y la respuesta que se tiene que dar en función de esa relación. De tal manera que está todo escrito, además lo he hecho así porque sabía que no me iba a dar tiempo, digo, voy a dejarlo para que la gente lo pueda leer, ¿no? Pero es verdad que en cada etapa se van a manifestar de una manera distinta y nuestra respuesta tiene que ser también distinta. Muy comprensiva siempre. Pero no es lo mismo un niño que desobedece, además, lo sabemos todos, es decir, un niño que en clase se pone nervioso, empieza a pegar a alguien, lo cojo,
lo siento, y se acaba la historia, ¿verdad? Con 15 años, a ver quién lo para. Pero la conducta es la misma. La conducta es la misma, nada más que tiene 15 años. Y entonces parar eso es muchísimo más difícil. En un trastorno, por ejemplo, de apego inseguro desorganizado, tiene que estar meridianamente claro la norma. Tiene que estar meridianamente claro la autoridad. ¿Cómo se fomenta la autoridad en estos niños? ¿Vale? Esa es la pregunta, ¿no?, que quizás deberíamos de resolver, pero que hoy no nos va a dar tiempo. No, no nos da tiempo porque nos quedan exactamente 3 minutos. Es un debate muy interesante. Te agradecemos no solo la explicación, sino que efectivamente nos esté facilitando el acceso a todos estos materiales para mejorar nuestra formación y nuestra atención, porque sí que las preguntas sobre todo se están centrando en eso. Una vez, ¿qué puedo hacer yo? Ya como remate final, ya muy a nivel general, que es un poquito lo que estabas viendo en la última diapositiva antes de darnos gracias. ¿Qué puedo hacer yo para atender mejor a estos alumnados? Y con esto y estos 2 minutos terminamos tu ponencia. Ante todo, darte las gracias. Bien, pues fíjate, la respuesta es bien sencilla. ¿Qué puedo hacer yo para poder atender o relacionarme con esto? Saber mirarme yo. Es decir, ¿qué me ocurre a mí cuando un niño hace algo? Saber reconocerme, saber yo tranquilizarme, saber reconocer la emoción que siento en ese momento. Si un niño me grita, si un niño me insulta y mi respuesta es acorde a ese nivel, ¿vale?, no le estoy ayudando. Si él me insulta, yo tengo que mirarme a mí y decir, me está molestando, me está violentando, estoy sintiendo rabia. No le puedo responder en este momento, porque él está reaccionando como tiene que reaccionar. Yo no puedo alimentar eso. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio de decir, te comprendo, no me gusta lo que estoy oyendo, si quieres después lo hablamos, ¿no? Es decir, buscar la manera de verte tú para tranquilizarte. Pero todo esto, si hubiera unos talleres, es decir, esto claro, en 90 minutos es imposible hacer milagros, pero sí que por lo menos se quede el concepto claro, ¿no?, de saber qué nos pasa a nosotros en relación con los alumnos que tienen más dificultades, ¿no?, o muestran conductas más disruptivas. No lo hacen porque quieren, no hay una intencionalidad. Hay una respuesta involuntaria, ¿vale?, que viene determinada por la experiencia sufrida en la infancia. Y esto es así, y en la adolescencia lo que se produce es que en el neocorte hay una disminución de funcionamiento, ¿no?, de respuesta. Por lo tanto, todo lo que va a salir es impulsividad en la adolescencia. Pues fíjate, si has sufrido adversidad en la infancia temprana, ¿vale?, la impulsividad va a ser muchísimo mayor. El centro del placer, que es el accumbens, está disparadísimo, está enorme. Entonces van buscando el placer permanentemente. Entonces, claro, todo eso, ¿vale?, tenemos que saber cómo funciona. Las podas neuronales, las conexiones sinápticas. Es decir, es importantísimo saber que hay 2 momentos de poda neuronal que son ventanas de oportunidad para introducir experiencias reparadoras en estos niños, sobre todo en la adolescencia. Es una segunda oportunidad, porque todo aquello que no se introdujo en la primera infancia lo podemos introducir ahí. ¿Qué ocurre? Que en la adolescencia, cuando se produce la poda, permanecen aquellas que fueron reforzadas en la primera infancia. Entonces, claro, vemos que de repente los niños desobedecen a hacer las tareas y, sin embargo, antes lo hacían y ahora no lo hacen. Ahí tenemos una ventana de oportunidad para poder reconducir. Pero eso se puede trabajar, se puede explicar y se puede elaborar. Pues muchísimas gracias. Siento las preguntas que no hemos podido hacer porque es que ya quedan cuestión de tiempo, pero esto demuestra el interés de los profesionales por este tema y ya veremos cómo lo gestionamos y podemos atender a esta formación que nos están demandando. Siento pues eso, aquellas preguntas, y muchísimas gracias, Rafa, por tu participación y por aclararnos tanto este tema tan complejo. Muchísimas gracias a vosotros, a FADEX, a la Consejería, al CPR. De verdad, ha sido muy, muy interesante. Ojalá pudiéramos vernos pronto y hacer otro tipo de colaboración más práctica y concreta, ¿no?, para resolver cosas reales.